Hola, bienvenidos a otra perla de la palabra, que Dios les bendiga. El día de hoy vamos a compartir acerca de por qué Jesús tuvo que nacer en Belén. Ninguna de las situaciones por las que pasó Jesús o tuvo que pasar fueron por casualidad. Todo es resultado de un plan perfecto establecido en el cielo desde antes de la fundación del mundo. Jesús, en el tiempo de los profetas, más o menos unos 750 años antes de Cristo, se da la profecía de que Jesús nacería en Belén. Y en los escritos de los antiguos rabinos, que se dieron en el tiempo del segundo templo, que es más o menos unos 700 años después de la profecía, los rabinos establecieron que el único lugar donde se podían pastorear las ovejas era en el desierto, pero que había una excepción. Los rebaños de los corderos que estaban destinados específicamente a los sacrificios del templo debían tenerse muy cerca de la ciudad santa, de la ciudad de Jerusalén, y establecieron un lugar específico para ello, y ese lugar específico era Belén. Si nos damos cuenta, aquí en el plan de Dios, todo se cumple de acuerdo a lo que Dios determina. Dios determinó que Jesús debía nacer en la ciudad de Belén, y Dios posteriormente mueve a los rabinos para que establezcan que el cordero sacrificial debía nacer o debía ser pastoreado en Belén. ¿Por qué razón? Porque Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por esa razón, Jesús nació en Belén, como lo profetizó Miqueas en el capítulo 5, versículo número 2. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesús, nació en el lugar donde debían nacer los corderos sacrificiales. Y los corderos sacrificiales eran los corderos para ser ofrecidos en el templo de Jerusalén en expiación por los pecados, de tal manera que el lugar del nacimiento de Jesús no fue por una casualidad, no fue simplemente porque era la ciudad donde había nacido David, sino porque Dios había establecido en su plan perfecto que los corderos sacrificiales debían nacer en Belén, aún antes de que los hombres lo supieran, aún antes de que los hombres lo hubieran determinado. Y esto nos tiene una lección para cada uno de nosotros, y es que Dios, así como Dios planeó cada una de las circunstancias y situaciones de la vida de Jesús, Dios así tiene planeadas también nuestras vidas. El Salmo 139, versículos del 13 al 16, nos recuerda que cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, Dios estaba ahí viendo cada una de las cosas que deberían ser hechas, porque Él estaba planeando cada uno de nuestros días. Y la palabra en Efesios capítulo 2, versículo 10 también lo confirma, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. De tal manera que en Dios no hay ninguna casualidad en las cosas que pasan en nuestra vida. Aún las cosas más pequeñas que pasan en nuestra vida tienen una razón de ser, como dice también la palabra en Romanos capítulo 8, versículo 28 al 29, que todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios. Esto es, aquellos que conforme a su propósito fuimos llamados para que la imagen de Cristo fuera formada en nosotros. Esa es una primera enseñanza de la cual que podemos sacar del hecho de que Jesús haya nacido en Belén. Y la segunda enseñanza que podemos sacar de esta situación o de esta profecía, del cumplimiento de esta profecía, es que la palabra de Dios se cumple sí o sí. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice Números 23, 19. Y lo que Dios ha dicho se cumplirá. Lo que
Dios ha prometido para nuestras vidas, sin ningún lugar a dudas, se cumplirá. Por ello, la palabra de Dios es una roca firme sobre la cual usted y yo podemos establecer nuestras vidas. No hay otra roca firme en la cual lo podamos hacer. Cualquier otra cosa en la cual sobre la cual nosotros establezcamos nuestra vida es algo temporal, circunstancial, no es algo eterno, algo respaldado por Dios. Y dice la palabra que hay, si nosotros escogemos un cimiento para nuestras vidas diferente al cimiento de Dios, estamos escogiendo según nuestros propios caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero su fin es la ruina. Y una tercera enseñanza, por lo menos, que podemos sacar acerca del lugar del nacimiento de Jesús en Belén, es que Jesús mismo estaba destinado desde el principio del mundo, desde mucho antes de su nacimiento virginal, para ser el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo, de tal manera que todo el propósito de su vida terrenal fue entregarse, dar su vida en amor sacrificial por cada uno de nosotros, como nos lo enseña Juan capítulo 3, versículo 16. Y ello debería conducirnos a cada uno de nosotros a apreciar, no solo a reconocer que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, que prácticamente en muchos casos se ha convertido en un eslogan en lugar de una brújula que guíe nuestras vidas en varios sentidos. En primer lugar, entregarle nuestras vidas a Cristo como el Señor y el Salvador de ellas. En segundo lugar, es vivir con un permanente agradecimiento por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. En primer lugar, cambiando nuestro destino eterno del infierno hacia la vida con Él en la nueva tierra, en la nueva Jerusalén, una vida plena, eterna. En segundo lugar, por todo lo que implicó la crucifixión y la muerte de Cristo en esa cruz y el derramamiento de su sangre, de vivir en un nuevo pacto que implica un pacto de gracia, un pacto de bendición, un pacto en el cual usted y yo dejamos de ser criaturas de Dios para ser hijos de Dios, y si hijos, herederos de Dios, coherederos con Cristo. ¿Y herederos de qué? ¿Coherederos de qué? De todas las bendiciones que Dios nos dice en su palabra, y aún más allá de ellas, porque cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le amamos. Y Él además nos mostrará tesoros escondidos y secretos muy guardados, para que le busquemos y le amemos cada día más, de tal manera que la única respuesta al sacrificio de Cristo es entregarle nuestra vida a Él, vivir para Él y vivir permanentemente agradecidos de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y buscarle cada día más. Sin esos ingredientes, una celebración acerca de Jesús, como puede ser su crucifixión, su resurrección, su nacimiento virginal, o cualquier otra celebración acerca de Jesús, sin esos contenidos, carece de sustancia, carece de valor. Es simplemente una cuestión externa, una cuestión religiosa, una cuestión tradicional, pero sin valor alguno. Solo cuando le damos el verdadero sentido y la verdadera respuesta a lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros, es que las celebraciones relacionadas con Cristo tienen su razón de ser. Así que la exhortación es a que meditemos en todo lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario: justificación, redención, santificación, glorificación, provisión, sanidad, libertad,
restauración, adopción, etcétera. Fueron tantas cosas que se cumplieron en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y se sellaron con su resurrección, que vale la pena celebrarlas, pero celebrarlas con sentido, no en una forma religiosa, sino interiorizando en nuestro corazón lo que Él hizo por nosotros y viviendo en consecuencia, en agradecimiento, en libertad del pecado, en gozo, en comunión con Él, buscándole, porque Él nos anhela celosamente. Muy bien, con esto hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Que el Señor les bendiga grande y abundantemente y muchas gracias por conectarse, y más tarde espero que nos podamos conectar nuevamente para compartir otra perla de la palabra para seguir edificando nuestras vidas en nuestra santísima fe. Bendiciones y un abrazo para cada uno.